Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tonske. Dani y yo nos dimos cuenta de algo bien interesante. En todo este tiempo que hemos estado hablando de elecciones, se nos fue la atención completamente hacia la de los candidatos a presidente. Y estamos dejando de lado muchas otras más que hoy vamos a hablar. Así es, Mariana, y es que la mayoría de la gente piensa que es el presidente quien toma las decisiones, pero está respaldado por un Congreso quien es el que verdaderamente al final aprueba o desecha todas las propuestas que tiene que hacer quien quede como presidente en estas elecciones. ¿O no, Mariana? Así es, y entonces pues hoy en Tonske estamos a punto de desmenuzar todo esto acerca de Cámara de Diputados, de senadores, qué importancia y qué papel juegan en las decisiones de nuestro país. No le cambien porque este programa se llama Las otras elecciones. Este canal, esta Mariana, de veras que... Hacemos un canal, por favor. Bueno, el programa, hoy otra vez con el programa. El programa de hoy justamente se centra en debatir las otras elecciones, la importancia que tienen las otras elecciones y por qué debemos de estar informados, cómo tomar una mejor decisión este 1 de julio, porque son las más caras de la historia de nuestro país, porque no solamente vamos a elegir presidente, porque son otros cargos los que se van a elegir. Entonces, ¿cómo estar informados en estas otras elecciones de diputados y senadores? ¿Cómo funciona? ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo considero que las elecciones sí se centran naturalmente en los presidenciables porque finalmente son las personas que van a representar a nuestro país, no solo ante México, sino ante el mundo. Pero creo que es importante que como jóvenes podamos desmenuzar a esas personas que nos van a representar en nuestras calles, en nuestras colonias, en las cámaras de representantes, ya sean en la Cámara de Diputados o en la de Senadores, por dos temas que son prioritarios. El primero es las figuras que ellos tienen como las personas que son candidatos por mayoría. Es decir, que nosotros vamos a votar directamente por ellos. Tenemos que analizar las propuestas que tienen, lo que nos ofrecen. Un punto muy importante también son los antecedentes que tienen como políticos o como figuras de servidores públicos que han participado o no en elecciones anteriores o que se han desempeñado en gobierno. Y también el hecho de que tenemos plurinominales. Esto es una cuestión muy debatible. Y más allá de que estemos a favor o en contra de eliminar el número de plurinominales o de eliminarlos por completo, yo creo que tenemos que ver bien quiénes están en cada lista, en cada partido, y saber que son personas que no siempre se han desempeñado correctamente, pero que ellos están ahí por un punto importante, y es representar al gobierno que va a salir y también representar al gobierno que va a entrar como técnicos, como asesores y como personas que ya hemos visto. Napoleón Gómez Urrutia por parte de Morena. En el PRI hay varias figuras que dicen van a respaldar al presidente saliente Enrique Peña Nieto, y por el frente ha sido bastante controvertido el hecho de que figuras del PAN van por el PRD y viceversa. ¿Cómo se llega a esta trayectoria política para querer llegar a ser diputado y representar a la comunidad? Me imagino que es un tema... No se quedó, perdón. No, por favor. No. Bueno, yo quería poner también en consideración, como ya lo dijo, que la cuestión de diputados y senadores es muy importante porque van a ser las leyes que finalmente van a regir. Pero hay otra cuestión que nos la están dejando muy de lado hoy en día en los medios de comunicación, que son los congresos locales y los gobiernos locales. Por ejemplo, para aprobar una reforma constitucional tiene que pasar al menos por la aprobación de 16 congresos locales. Eso es muy importante porque entonces no se da gobernabilidad. También el respaldo que hay en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el presidente sí es el que va a dar la cara, va a estar al frente, pero necesita el respaldo tanto de diputados como senadores para poder llevar a cabo las propuestas que está dando. Entonces yo creo que como juventud tenemos que analizar eso. Y un tema fundamental y también, aparte de las leyes y de la aprobación del presupuesto, los congresos fungen en una democracia un papel fundamental, que es ser contrapeso al Poder Ejecutivo. Independientemente de quién llegue, el Congreso existe ahí para llamar a rendir cuentas a quien esté de gobernador o de presidente en dado caso. Y creo que en ese sentido nos hemos olvidado de una chamba fundamental que tienen los congresos locales. Por ejemplo, también las designaciones. Ahorita estábamos viendo que la Asamblea Legislativa dejó muchísimas designaciones, aprobó los cambios normativos necesarios para el sistema local anticorrupción, sin embargo, lo dejó sin nombramiento, sin ninguna designación, y eso es como si no hubieran hecho nada realmente, porque al fin y al cabo necesitas gente buena, honesta y capaz que ejecute esas cosas, que esté fungiendo la chamba que hace el sistema local anticorrupción, y hoy está olvidado. Eso junto con muchas otras designaciones que al menos la Asamblea Legislativa no ha hecho, y que en los congresos locales tampoco creo que haya una mucho mejor versión de esta situación, ¿no? Creo que los congresos no solo aprueban presupuesto o leyes,
también tienen que fungir una parte importante, por un lado, en contrapeso al Ejecutivo y por otro garantizar que las instituciones que velan por prevención de la corrupción o por investigarla o los organismos autónomos tengan a gente capaz ahí dentro. Ese está en un punto clave justamente de este proceso electoral en el cual hemos perdido por completo la confianza en las instituciones. Lo hemos mencionado a lo largo de estos programas sobre el proceso electoral. A final de cuentas, si tú piensas ahorita en un diputado, en un senador, lamentablemente son las figuras que podemos relacionar más fácilmente con corrupción, con narcotráfico y con una serie de cosas bárbaras, ¿no? Dices que es el contrapeso al Poder Ejecutivo, Debería pero ser. debería ser, ser. exacto. ¿Quién controla o quién tiene esa, digamos, observación a los diputados? Y justo en México el tema es que han sido comparsas casi siempre los gobernadores, ¿no? Independientemente del partido que llega al poder, los gobiernos locales terminan cooptados. Por ejemplo, ahorita tenemos 13 gobernadores o exgobernadores que están o siendo investigados o ya sujetos a proceso, que después de que terminen su gobierno nos dimos cuenta que robaron a lo largo de 6 años. ¿Y dónde estuvo su Congreso? Creo que ahorita tenemos que recuperar los Congresos para evitar que eso suceda, ¿no? Sí, porque más que contrapeso parece ser una alianza, ¿no? de impunidad y ciertas cosas que permiten. Creo que hay un tema muy importante que mencionaba Roberto, que es ese contrapeso que ya está en la mesa, pero no solamente se trata de que veamos figuras de corrupción o figuras que puedan equilibrar a los poderes, sino que también nos fijemos en lo que está pasando en la realidad. Por ejemplo, cuántas personas que actualmente no tienen, que tienen cargo público, dígase delegados, futuros alcaldes o personas que estaban en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados Federal, van a pasar ahora a la Cámara Local por una designación plurinominal o también porque se les da una candidatura que saben bien que van a ganar. O al revés, o del Senado pasan a la Cámara de Diputados y lo mismo en el otro sentido. Es decir, el diputado ahora se va al Senado para cuidar los intereses de su mismo partido. ¿Por qué están las mismas figuras en el poder siempre? Por eso te preguntaba sobre la trayectoria política, cómo es que funciona para que entonces podamos tener plena confianza y certeza de que nuestro diputado es limpio, digámoslo así, ¿no? Se trata de que hay órganos que se especializan en el tema de transparencia, tanto a nivel gubernamental como a no gubernamental. Tenemos, por ejemplo, el Observatorio Ciudadano, que es muy conocido por darnos referencias en materia de transparencia y también porque podemos nosotros, o creo que es una obligación más bien como jóvenes, que tanto estamos de anarquistas, a veces en redes sociales anarquistas, de manera pasiva, que Qué jumbroso. Sí, exactamente. Mariana. Por ejemplo. Pero me llama la atención justo, Roberto, yo comentábamos tu reacción, ¿por qué esa risa ante tal afirmación? no, decía que quería hablar de eso. Bueno, No, yo quería la hablar. risa, ¿no? No, es que también, por ejemplo, la trayectoria política es muy importante. Ahora que tenemos redes sociales, podemos ver esto, por ejemplo. Todos sus po- trapitos Exacto. expuestos, al ¿no? sol. Muy importante, es casi sentido común ver toda la afectación de estas reformas que mal llamadamente son estructurales, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la importancia que tienen los congresos, las elecciones federales y también el respaldo que tienen y sus trayectorias. Entonces, desde ahí es un punto para analizar quién es tal y por qué se está dando esta cuestión de trampolines políticos. Es muy importante que nosotros como jóvenes analicemos esa cuestión. ¿Por qué? Porque a futuro vamos a seguir viendo los mismos actores, como Mario Fabio Beltrones, Y su hija. y como su hija, como las futuras generaciones, haciendo las mismas cosas. Entonces yo creo que es un sentido donde los jóvenes tenemos que utilizar las redes para poder ver a futuro qué queremos. Y lejos de eso también, ¿sabes? Algo bien importante que me llama la atención es que, bueno, sabemos que este roba tal, que este es hijo de tal, vamos a tener relaciones de compadrazgo en México milenialmente, lamentablemente. Es Pero- el priismo, déjame. Claro, y definitivamente. Pero a final de cuentas, a veces la información que tenemos disponible la usamos solo para eso, para saber quién eres, qué relaciones tienes así, pero no las propuestas realmente o cómo se podrían llevar a cabo. Y a eso íbamos en un principio, con estar informados. ¿Por qué? Porque el día de la elección nos van a tener no sé cuántas boletas y uno pensaría que 6. solamente importa votar por el presidente, pero el presidente no va a arreglar el bache de tu colonia, no va a arreglar las banquetas, ¿no? Digámoslo así. Entonces, ¿por qué es importante estar informados, como dice Mariana, de esta otra parte de las elecciones que va a suceder? Yo creo que también ahí, como tú lo decías, ver las responsabilidades que cada uno va a ejercer en su cargo, ¿no? Por ejemplo, un diputado alguien que aspira a ser diputado local, ¿qué es lo que plantea hacer para la ciudad dentro del Congreso, ¿no? Alguien que quiere ser alcalde, la cuestión de tus baches, de la infraestructura de la colonia.
y presidente, pues todos los temas que deben estar en relevancia. Todos Yo creo los que, baches del país. Todos los baches del país, ¿no? O sea, ver cada Son cosa, muchos. también estar informado de ver qué le corresponde a cada quien, ¿no? Porque a veces un joven dice, es que no ha arreglado tal y tal. Bueno, espérame tantito, es que también cada quien le toca una función diferente y no puede estar violando competencias, ¿no? Porque Sí, hasta claro. lo pueden destituir, ¿no? Y ya hemos visto algunos casos. Como cuando dicen que en las delegaciones les atribuyen mucho la función de seguridad, la cual no es una competencia de la delegación. Claro que tienen una función preventiva. Esperemos que se discutan ahora temas como el mando mixto, como la ley de seguridad interior con un mayor fondo, para que podamos llevar a cabo a nivel local también estas composiciones de manera diferente y transformaciones, para que podamos ya no preocuparnos meramente por el narcotráfico, que es un tema gravísimo en el país, sino por la persona que te puede asaltar saliendo de tu casa o la persona que puede entrar a lastimar a tu familia dentro de tu hogar. O sea, empezar desde abajo, ¿no? Claro. Cada quien lo que le corresponde. Pero estar informados, porque como decías, Mariana, las campañas son de exponer lo negativo o lo que no va acerca del Que justo candidato. eso no deberían ser, ¿no? O sea, bueno, unas campañas también son para ver los puntos negativos, pero fundamentalmente lo que ha faltado en las campañas ha sido campañas basadas en propuestas, en diálogo, en una discusión amplia de la sociedad sobre qué modelo de ciudad defendemos, qué modelo de país estamos impulsando. Por ejemplo, en seguridad ahorita estamos avasallados por un discurso que llama a la criminalización, a aumentar penas, a llenar todo de cámaras, de patrullas, cuando esa fórmula no funcionaba en años, ¿no? Nos ha traído a un país que es casi prácticamente un cementerio de personas y de jóvenes, y un poco ahí lo interesante de ver candidaturas sería ver quién empieza a proponer otras formas de prevención de violencia, enfoques de seguridad humana y no solamente de criminalización, que sería lo que podría ver en las campañas, ¿no? ¿Les parece si vamos un corte comercial y regresamos con esta discusión y también sobre los que se quedan dormidos ahí en la cámara? ¿Ok? Regresamos, vamos un corte. Bueno amigos, pues ya regresamos de este corte y estábamos aquí discutiendo, riéndonos de algo que no deberíamos de reírnos, ¿cierto? O sea, ¿por qué los diputados están expuestos como esta figura negativa que no está a favor del pueblo cuando debería estarnos representando? O quizás sí nos representen de esa forma, ¿no creen? O sea, también representan esta parte de la sociedad que nos da pereza, que no participamos, que no nos informamos, que no estamos dispuestos a participar, ¿no? en la política. Pues lo que nos llamaba la atención para hacer este programa, ¿no? La figura en que prendes canal del Congreso, cualquier otro donde estén pasando una sesión y pues están dormidos, están jugando en el celular o se están mentando, perdón con la palabra, se están mentando la madre entre ellos y pues no sabemos realmente a qué se dedican, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? El tema es que no podemos generalizar. Pienso que hay algunos que sí nos representan. Primero que nada hay que conocerlos. Tú mencionabas, prendes el canal del Congreso. ¿Quién prende realmente el canal del Congreso? Que no sea Te por preguntaría, sí, que no tenga alguna inclinación hacia la política, hacia ramas sociales. O sea, un joven como nosotros, que no está interesado en estos temas. Nosotros sí, pero hay jóvenes que lamentablemente no están tan interesados. Sí. No van a prender el canal del Congreso. Uno, porque hablan técnicamente, las sesiones son muy largas, considero que también tendría que debatirse ese tema, pero da para otras 5 cosas, programas. para otros 5 programas exactamente, pero hay gente que sí nos representa. Los que no nos representan son aquellos en los cuales dejamos que por muchas vías lleguen al poder. Existen instituciones todavía en México que lamentablemente no se aprobó el desafuero para los para ciertas figuras políticas y permiten que esas personas sigan ahí. Por otro lado, nosotros a veces ni votamos por esos representantes, no conocemos a nuestro diputado local, a nuestro diputado federal y por eso tenemos esas figuras ahí, porque no abordamos los espacios como jóvenes y porque no permitimos que las mismas figuras salgan de esos Yo espacios. estoy parcialmente de acuerdo con eso. ¿Puedo replicar rápido? Sí, claro. O sea, sí, por un lado hay una falta de, digamos, información o proactividad por parte de las personas para informarse, pero también es cierto que muchas veces la clase política ha hecho de todo para que sea aburridísimo, ¿no? Claro. O para que no sea interesante. Obstáculos, creo. Cuando ves que, por ejemplo, los partidos, cuando hablan de política juvenil, lo que hablan son de parques de skates, de torneos de fútbol. No se pueden hablar de que somos una generación que no tiene pensiones, una generación que tiene empleos precarios, que tienen contratos pésimos. Y creo que esas son discusiones que a nosotros sí nos importaría participar en ellas. Entonces, coincidiendo con parte del diagnóstico de Patti, también creo que hay una clase política que en su mayoría o en general no representa. Por supuesto, hay personas, legisladores muy buenos, muy profesionales, que están haciendo bien su chamba,
pero el grueso de la toma de decisiones o de quienes están en Una los puestos de poder corresponsabilidad. deciden para ellos mismos y no para el grueso de la población, ¿no? Y creo que un poco la chamba de quienes ahorita están buscando a través de distintos canales hacer cambios en la manera de hacer política pasa por empezar a hacerla primero interesante, discutir temas que sí importen y no solamente convertir la política en adjetivos negativos hacia otras personas, ¿no? Es que pasó algo pésimo en la política del país, empezó a mezclar con los negocios, lamentablemente, y en el momento que eso ocurrió ya vino de por medio el interés económico, ¿no? Hay muchos que ahorita no tienen confianza en la política y dicen es que la política y todo. No, el bien hacer política es una cosa completamente diferente. Yo creo que es fundamental también ahí, como decía Roberto, ver esos temas que pues, a nosotros como estas futuras generaciones nos interesan. Digo, quién sabe los contratos de tiempo de capacitación inicial, que solo es por pequeños o breves periodos, ¿no? Hay cuestiones muy importantes. ¿Alguien sabía que, por ejemplo, antes el ingreso petrolero nos daba aquí a la universidad de cada peso 75 centavos? Pues no, muchos no lo sabían. Y ahorita nos dan, ¿qué? ¿20 centavos? Es que hay que analizar de fondo las cuestiones que están, pero también, como dice él, pues no hacerlo de forma aburrida. Digo, la participación se tiene que hacer en una forma en que dentro de las universidades, de los espacios públicos, de las preparatorias, se puede incentivar. En nuestra universidad tenemos este tipo de programas, este tipo de espacios que yo creo que se deben de replicar y los futuros gobernantes tienen que ver eso, ¿no? ¿Por qué se hace aburrida? Se crea un obstáculo, porque la clase política está acostumbrada a lo que ya dijimos, chapulines políticos, a poner sus mismas comparsas, como también ya se dijo. Y la otra cosa es que quieren replicar dentro de sus mismos grupos el nada más levantadedos. Me voy a dormir y levantadedos. Sí, es que esto es lo que pasa, vemos. Cumplir con cuotas. Exacto, es que está de cuotas. Y otra cosa es el sistema de privilegios. O sea, ellos nada más van porque están muy privilegiados, ganando su dieta mensual de ¿qué? 400,000 pesos, de tanto. Eso en diputados. Sí. Pero ahora vayamos a senadores, ¿no? En senadores es peor porque en diputados son 3 años, en senadores son 6. Que las galletitas, que el chofer. Entonces, ¿qué nos espera ahí? Bueno, hace un momento Pati hablaba sobre estas vías, ¿no? Ahorita si nos mencionan la palabra independientes, pues piensas en el mochamanos y en Mamalucha, ¿no? Que te defiende de toda la corrupción que hay allá afuera. Roberto, tú estás en busca de una candidatura para diputado independiente. ¿Por qué hacer esa búsqueda por este medio? Pues por este medio, sí. Algo que yo pertenezco a una red de candidaturas que se llama Vamos a Reemplazarles, entre las cuales está la candidatura de Pedro Kumamoto al Senado, también Adrián Gorosica al Congreso de Mérida, Ale del Toro en Nuevo León y varios a diputados locales en Jalisco y diputados federales allá también. Para nosotros, siempre lo hemos dicho, una candidatura independiente no garantiza que alguien sea honesto, que alguien sea capaz, que alguien sea la persona mejor preparada. Bien. Solo es sinónimo de que alguien llegó a la boleta porque consiguió firmas y punto. Y muchas veces pues, no las consiguieron de la mejor manera, como el Bronco, ¿no? De ahí en fuera tienen que ser analizados de manera independiente. Los independientes no son un partido, son candidaturas independientes que algunos se organizarán, otros no, pero que no comparten nada más que el hecho de una figura mediante la cual llegaron. Ahora, para nosotros es importante hacerlo a través de candidaturas independientes. Uno, porque por un lado no creemos, nosotros somos personas que no nos sentimos representadas por ningún partido político y formar un partido político en México es un tema bastante complicado que de alguna manera las prácticas en las que tienes que incurrir para poder lograrlo van condenando y de alguna manera te condenan a convertirte en aquello que no querías ser. Y por otra parte, porque una candidatura independiente es también un gran pretexto para encontrarte con la gente, para salir a las calles, para tocar puerta por puerta, para ver a vecinas y vecinos. Y es la forma en la que nos gusta hacer política, ¿no? Que la política sea diálogo, sea encuentro, no sea derroche de dinero, no sea concentrarnos en guerras sucias, sino salir a las calles a platicar. Y para nosotros, por eso, la figura independiente ha sido la que hemos encontrado muy afortunada, ¿no? Particularmente en el caso de la Ciudad de México, lo que estamos buscando es recuperar la política para las personas y dar el primer paso a través de lograr un congreso abierto en la ciudad, un congreso que independientemente de quién gane la Ciudad de México, sea un contrapeso efectivo, que no sea una simple comparsa, sino que vaya acompañando la chamba que se está haciendo, pero que también vaya poniendo el dedo en el renglón sobre qué se está haciendo mal, cómo se coloca el presupuesto, garantizar que haya designaciones públicas de las personas más honestas y capaces, y pues en eso estamos. Creo que nuestra candidatura independiente se ha construido como deberían ser, ¿no? Sin derroche de dinero, sin lujos, sino tocando puertas, arrastrando los zapatos y yendo con la gente a las calles. Así debería de ser, ¿no? Supongo yo. Suena muy bonito, pero pero vamos a la realidad. Entonces, ¿qué piensas sobre esto? Eso fue la realidad de nuestra campaña. No, claro. Hay dos realidades. Considero que... Pero perdón que te interrumpa. Me refería a la realidad en qué tan
ciertos están de poder llegar al Congreso. O sea, me encantaría que todos los diputados fueran independientes, que no tuvieran un partido por el cual son respaldados o una ideología y pudieran representarnos como a la masa, al pueblo, de esa manera independiente de decir, a ver, toco puerta por puerta, me interesa saber qué sucede aquí, me interesa a eso, pero ¿qué de realidad o qué tan ciertos están de poder llegar? Más bien, ¿sabes qué yo pensaría, perdón? Que las personas en México, lamentablemente, hoy usé mucho la palabra lamentable, lo siento, pero sí siguen bien clavados con esta idea de pensar es que si él no es de un partido, él no tiene dinero, primero que nada. Él no va a poder hacer nada porque no pertenece a eso. O sea, y aunque pienses que el candidato que tienes en la boleta, que sabes el nombre y lo que sea, es un ratero o está metido en esas cosas turbias, vas a votar porque pertenece a un partido. Yo creo que lamentablemente eso sí pasa. ¿Puedo responder rapidísimo a eso? Sí, ¿No tardo? adelante. 2 puntos. El primero ya lo logramos con Kuma en Jalisco. En 2015 era lo mismo. Están locos, no van a lograr nada, no tienen dinero. No tenemos dinero, pero lo logramos. Ganamos con una campaña austera y ahorita estamos creciendo en otras partes del país. Creo que sí tenemos posibilidades bastantes de llegar, sobre todo en una diputación local que estamos trabajando desde ese tiempo. Eso por un lado. Y por el otro, nosotros no abogamos porque todos sean independientes. De hecho, creemos que la democracia requiere partidos políticos como estas organizaciones que estructuran a la gente a torno a ideas, principios e ideología, solo que hoy los partidos políticos que tenemos no se parecen tanto a eso. De alguna manera nuestra competencia viene a subirles la vara a ellos para que ellos también suban el nivel. Yo que más feliz sería que hubiera un buen partido de izquierda, un buen partido de derecha, un buen partido de centro. Todo el mundo estaría mejor en general. Muy bien. Yo creo que ahí, por ejemplo, también hay que exigirle a la autoridad porque les deja muchas trabas a los independientes. Sí, Fíjate, Marichuy, ¿qué pasó con Marichuy? Marichuy siguió las reglas, ella hizo su... que los 93 de 100. Tuvo de más sus firmas válidas que De todos los gente demás. viva. O sea, ella por seguir las reglas, querer ser una buena jugadora dentro del partido, no está ahí. ¿Y qué pasa con el Bronco? Digo, es cualquier persona Bueno, si medianamente eres informada. gobernador, Es lo ¿Qué que les pasa? decía, o sea, es ¿No? como dice Mariana, su palabra de hoy, lamentablemente que así sea, ¿no? O sea, suena muy bonito y la verdad, qué bueno que así fuera, pero desgraciadamente no, por eso estamos en esta discusión de cómo le hacemos para que podamos entendernos de esa forma correcta, ¿no? Bueno, Bronco está ahí por una decisión del Tribunal Electoral, ¿no? Claro. O sea, Sí. creo que hay un tema ahí también de cooptación de instituciones que no es menor. Exacto. Pero también tendríamos que analizar, más allá de la institución electoral competente, tendríamos que empezar desde una precandidatura. Empezamos, decimos, vamos desde lo particular a lo general, porque los jóvenes tienen que darse cuenta de que hay muchas formas de actuar en política. Bien puede serlo una candidatura independiente, pueden ser organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles, hay diferentes colectivos en los cuales puedes participar en tu universidad, en tu preparatoria, en tu calle, en los comités ciudadanos, es decir, ¿cuántas formas no existen ya en mismas redes sociales de manera responsable? No con, digo, el meme a mí me encanta y todo, pero hay formas de hacerlo responsablemente, la difusión de información. Pero los candidatos independientes precisamente tienen el pre y el post. Cuando llegan a un cargo público, primero para llegar no tienen ni siquiera los mismos spots publicitarios para tener esa difusión, que creo que es lo mínimo. ¿Y cuánto gastamos en spots publicitarios? Todo viene de nuestro erario. Y segundo, cuando llegan no tienen un ámbito de gobernabilidad porque no hay una bancada que para las propuestas que ellos puedan tener impulse esa misma forma que ellos tienen de gobernar, porque ellos tienen bien delimitado, algunos colectivos, otros independientes, pues sabemos que no es así, tienen bien delimitado que hay que diferenciar el ámbito empresarial del ámbito político, del ámbito religioso y gobernar para cada uno de esos sectores. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Estaría muy interesante que después de este proceso, o que a lo largo de este proceso vayamos hablando un poco más acerca de las candidaturas, pero lamentablemente se nos está agotando el tiempo. Y que a la hora de votar seamos bien conscientes de todo esto que ya hablamos, ¿no? Que no nada más tachemos el partido que creamos, en el que creamos, sino que estemos informados de quién está detrás de ese logotipo o de esa candidatura independiente, ¿no? Hay que lanzar una pregunta rápido antes de irnos. ¿Te late, Dani? Sí, me en una late. palabra, ¿cómo definirían este proceso electoral rumbo al 1 de julio? Este 2018. ¿Quién quiere? Va. El Radical. Radical. Sucio. Sucio. Creo que es un punto de inflexión para la democracia en el país. Perfecto. Pues bueno, ustedes nos pueden Po- compartir. ¿Podría por hacer redes una invitación nada más? por rapidísimo? favor. Bueno, pues para hacerle a todos los jóvenes, chavos, ciudadanos, pues que participen como observadores electorales este 1 de julio. Sí. Es una función muy importante en la cual pues nosotros podemos vigilar el desarrollo, ¿no?, electoral sin ser afín a algún partido político,
sino como verdaderamente queremos, como lo estamos discutiendo aquí, velar por esa democracia. Entonces, pues no olviden de poder registrarse, tienen hasta el 31 de mayo. Perfecto, y sí, pues igualmente en esa invitación los invitamos a que sigan las redes sociales de nuestros invitados. Roberto, con esta propuesta, ¿cómo te encuentran en Twitter? Facebook, Roberto Castillo, en Twitter, @RobertoCACR. Perfecto, pues por ahí estamos, cualquier comentario nos lo mandan en @TVUNAM. Dani y nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, ¿qué? Adiós. Siempre cuando termino el show nunca sé cómo.